a todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestro episodio 2 de Relatos. ¿Estamos dispuestos a aprender? El día de hoy vamos a estar hablando sobre la EIS, Educación Integral en Sexualidad. Me encuentro muy bien acompañada con mi compañera y mejor amiga, Sofía. Hola a todos y todas, estoy encantadísima de poder estar una vez más aquí hablando de un tema que es muy importante porque a veces confundimos qué es educación integral en sexualidad, solo es hablar de condones, solo es hablar de prevención. ¿Qué es y quién debería aprender y quién debería enseñar? Así es, pero creo que para entrar en contexto es importante saber qué significa y qué es la educación integral en sexualidad, ¿no? Muchos lo conocen como ESI, por ejemplo en Argentina y en otros países es ESI, que es educación de sexualidad integral, ¿no? Pero acá en Bolivia, un término que recientemente se ha dado este año y el año pasado es EIS, educación integral en sexualidad. ¿Pero qué es EIS, educación integral en sexualidad? Es un proceso por el que nosotros aprendemos de diferentes temáticas, desde lo biopsicosocial, biológico, psicológico y social, porque esto igual es de interés social. ¿Y quiénes deberían aprender esto? Es importante que todos toquemos este tema, porque es un tema que, como decía, afecta a la sociedad, pero más que nada es buscar empoderar a niños, adolescentes y jóvenes, pero también tienen que hablar los adultos. Es importante que rompamos estos tabús, que quitemos esto de nuestro chip, y cómo la sociedad a veces nos juega una mala pasada o nos habla en contra. Claro, y es lo que decías, Sofía, y es muy importante, ¿no? Muchas veces cuando las personas escuchan a lo que es educación integral en sexualidad, hacen referencia netamente a sexo, ¿no? O a relaciones sexocoitales, ¿no? O también al tema de prevenir embarazos, ITS, y ahí acaba. Pero en realidad no. Es importante a su vez también mencionar que la sexualidad es un proceso que comienza desde que nacemos y termina cuando nos morimos. Es decir, no podemos basarnos en netamente relaciones sexocoitales o enfermedades de transmisión sexual, ya que la EIS se complementa y es parte de lo que vivimos y hacemos día a día. Ajá. Y como decías, es parte de todo nuestro proceso. Nunca vamos a estar sin la sexualidad, porque es como nos identificamos, cómo nos representamos, cómo nos presentamos en sociedad. La sexualidad es algo tan amplio, pero tan bonito y importante de nuevo. ¿Por qué? Porque nos enseña en algún punto quiénes somos y qué queremos mostrarle al mundo. Porque una persona o una realidad somos para nosotros. Y otra persona somos para el entorno, para la sociedad, para nuestros amigos, para nuestra familia. Pero en algún punto tenemos que equilibrar esto. ¿Y cómo lo vamos a equilibrar? Pues de distintas maneras, Sof. Te cuento que algo importante de la educación integral en sexualidad es que, no sé si recuerdas, una temporada había bastante controversia con este tema y en el tema de cómo tenían que implementar esto los maestros en diferentes colegios. Recordemos cuántas problemáticas y cuánta tergiversión de problemas a su vez se ha hecho, ya que, no sé si recuerdan el tema de la maestra que llevó semen a su colegio, ¿no? Y esto con el fin de poder enseñar y dar un tema. O también cuando hablamos de educación, netamente hacemos referencia a que esto lo tienen que aprender, lo tienen que saber los profesores. Y no es así. Y creo que más allá de eso va el hecho de que cuando hablamos de educación integral en sexualidad, pensamos que todo es sexualidad, pero sexualidad desde el hecho biológico de reproducción, ni siquiera desde el hecho biológico de nacimiento, sensaciones y demás, sino desde reproducción, llegamos a estigmatizar mucho este punto, llegamos a creer que todo es prevención, que todo es relaciones sexuales coitales, pero no, en realidad es mucho más. Como decíamos, trata de empoderar, trata de cambiar la realidad y cambiar las realidades de los colegios, cambiar esta realidad para prevenir, para que tengamos niños y adolescentes empoderados que conozcan sobre su sexualidad, que conozcan sobre su cuerpo y que sepan hablar. Exacto. Y aclarar que cuando hablamos de el que niños, adolescentes y jóvenes puedan acceder a educación integral en sexualidad, no significa que le vamos a enseñar a un niño a usar un condón,
Más a lo contrario, vamos a enseñar a reconocer su cuerpo, reconocer sus emociones. Aquí entra bastante lo que es la responsabilidad afectiva, el poder saber, ahora me siento enojado, ¿cómo voy a poder lidiar con sus emociones? Porque sabemos que estamos volviendo de pandemia. ¿Qué pasó en pandemia? Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que no sabemos lidiar con las emociones y mucho peor con las acciones. Es decir, pensamos una cosa y hacemos otra, ¿no? Entonces, lo primordial es poder enseñar a los niños primero a reconocer su cuerpo, saber qué puedo tocar, qué no me pueden tocar, el hecho de también poder prevenir cualquier tipo de violencia y a su vez también prevenir una violencia sexual, ¿no? Enseñarles a los niños que su cuerpo es sagrado y a reconocer su cuerpo como tal. Exacto. Es reconocer que la ACE trabaja en etapas, trabaja por procesos. Si bien en algún punto llega a hablar de métodos anticonceptivos, de embarazos, prevención, ITS y demás, es procesual. Es parte de, primero, reconocer de qué vamos a hablar, de qué está compuesto nuestro cuerpo, cómo se llama, que es algo que escuchamos mucho. Ay, el pajarito, el sapito, el tesorito, pero está mal dicho. Y los nombres como son, y es importante que los niños y niñas aprendan esto. Si saben decir mano, ojo, cabeza, ¿por qué no decir igual las partes? Pechos, pene, vagina, ¿por qué? Es que pensamos que en algún punto esto va a sexualizar a los niños, pero en realidad no. En realidad los empodera para reconocer, estoy sufriendo violencia, voy a buscar ayuda. Y no voy a decir, me han tocado el sapito y, qué bien, tienes un sapito, tienes un pajarito. Y infantilizamos los pedidos de ayuda, de auxilio de un niño o de una niña. Así es. Y también mencionar que no solo esto la educación integral en sexualidad no solo va a ayudar a prevenir violencia, sino que también va a ayudar a que los niños, los adolescentes y los jóvenes tengan una formación más plena e integral. Es decir, no solamente vayan al colegio a aprender sobre cómo se suma, cuántos departamentos tiene Bolivia, ni nada del estilo, sino también a poder identificar ciertas situaciones que están atravesando. Por ejemplo, hablábamos de que la educación integral es en etapas, ¿verdad? Muy bien, eso se les va a enseñar a los niños. ¿Qué se les enseña a los adolescentes? Se les enseña a reconocer quién y cómo, quién te puede tocar, qué te puede tocar y todo lo demás. Porque no quiere decir que los niños ya lo saben, entonces esto ahí termina. No, sino que también el tema de la autoestima, el tema de gestionar tus emociones, el tema del liderazgo, que es algo que necesitamos bastante. No, y no quiere decir que liderazgo es sinónimo de política. No, sino el poder liderar un grupo, el poder manejar un grupo. Y son cosas, aptitudes que necesitas para tu día a día o de aquí adelante cuando vayas a trabajar. Cosas que realmente necesitamos. Por ejemplo, también el poder identificar qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer. Hay muchos jóvenes adolescentes que salen de bachiller y no saben qué van a hacer. Igual es importante como que tocar el punto en adolescentes de los cambios físicos, porque están pasando una etapa en la que, hemos pasado... Porque ahí sí me puedo atrever a decir que todos hemos pasado una etapa donde estamos reconociendo quiénes somos, qué queremos ser y para qué. ¿Cuál es nuestro motivo en esta vida? Pero lidiar con eso, lidiar con los cambios físicos, lidiar por qué mi amiga se ve así y yo no, estereotipos sociales y demás. Y esto es justo lo que la ACE trabaja, justo el cómo nosotros podemos lidiar y gestionar emociones, lidiar y gestionar nuestro cambio de cuerpo, el tema de el vello púbico, el vello corporal, ¿por qué sale? El tema de hormonas, el tema de ver quién me gusta, quién no me gusta, el tema de menstruación y salud menstrual, porque son temas que no escuchamos en el colegio y si los escuchamos son muy superficiales. Y si escuchamos en casa igual es muy superficial. ¿Por qué? Porque existe mucho estigma, mucho tabú alrededor de estas temáticas. Claro, y vamos creciendo. Y cuando hablamos de jóvenes, podemos hablar del consumo de drogas, la trata y tráfico, el tema de emprendimiento, el tema de explotación laboral y muchos temas que realmente nos van a servir a nosotros, ¿no? Y si podemos ir adelantando incluso un poco más, el también hablar de cómo, en este caso en cuestión de padres, cómo educar a tu hijo con una educación integral en sexualidad, porque esto no es un problema netamente de profesores, es decir, los profesores no son los protagonistas en enseñarle a tu hijo lo que es educación integral en sexualidad o meternos o sumergirnos en el mambo, ¿no? Sino que empieza por los padres. Y es un ataque de doble frente, por así decirlo.
¿Por qué? Porque esto se tiene que aprender en la casa, reforzar en el colegio, aprender en el colegio y reforzar en la casa. Y es un aprendizaje constante, es algo que está todo el tiempo en nuestra vida. Y nos toca aprender y nos toca enseñar, nos toca replicar. Y muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros nos da miedo hablar con un adulto, nos da miedo hablarle, me está pasando esto con mi novio o mi novia, justo lo que hablábamos en el anterior podcast. Esto igual es importante como que tocar el tema de relaciones y si estamos sufriendo violencia. Pero ¿qué vamos a hacer si sufrimos violencia y no lo queremos contar a nuestra familia o a personas mayores? Tenemos a nuestros amigos, pero si no dominamos estos temas, ¿cómo podemos ayudar y cómo nos pueden ayudar? Creo que todo parte, y una de las mayores conquistas de la educación integral en sexualidad en la sociedad es quitar el tabú que existe. Y no solamente en maestros, sino que también en padres de familia. Y tampoco hay que lavarnos las manos, también en jóvenes y adolescentes, porque es como que decir que el tabú solo existe en adultos está mal. Uh-huh. Existe también en niños, existe también en adolescentes y también en jóvenes, ¿no? Entonces, es todo un sistema, es toda una red que evidentemente necesita ser trabajada, pero no la vamos a trabajar solo los especialistas, sino también nosotros los adolescentes y los jóvenes. Claro, es tocar desde todos los lados, porque es algo que afecta a la sociedad, es algo que involucra a la sociedad, y es como nosotros podemos cambiar esto, y como sabemos que capaz no lo vamos a cambiar completamente, pero como las nuevas generaciones pueden estar más deconstruidos que nosotros, como las nuevas generaciones pueden llegar a avanzar más que nosotros. Nosotros tenemos que dejar el caminito un poco más plano que lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Claro, y muchas personas se agarran de eso, ¿no? Pero es que en mis tiempos no había educación integral en sexualidad. En mis tiempos hablar de menstruación era pues pecado, uh-huh, ¿no? Pero es importante mencionar, como ellos dicen, ¿no? En sus tiempos. Ahora estamos en otros tiempos. Y más aún, imagínate a las personas a los niños que están saliendo de pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo van a interpretar y asimilar ciertas situaciones? Un ejemplo claro es como muchos de nosotros en pandemia nos hemos dado cuenta hemos salido con depresión o con ansiedad. Es algo que creo que no todos lo sabían. Incluso me atrevo a decir que ahora recién se reconoce la ansiedad, ¿no? Antes decíamos, me siento así, me siento mal, pero yo soy fuerte y lo puedo y ahí acaba, ¿no? Pero creo que en pandemia a todos nos ha tocado vivir situaciones difíciles, gente que han perdido a sus familiares, niños, niñas que han tenido que dormir o estar encerrados con sus agresores sexuales, ¿no? O sea, muchas temáticas que nos hacen replantearnos lo importante que es la educación integral en Bolivia. Exacto. Y igual tocar el tema de salud mental, pero salud mental desde todos los aspectos, salud mental más allá de niños y adolescentes, igual para personas mayores, reconocer esta realidad de que en muchas casas no ha habido qué comer y cómo esto afecta a la realidad, al constructo, afecta, pero ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué todos tienen? Y justo es eso, ¿no? Es justo a veces lidiar con las situaciones y el punto de la resiliencia es algo que igual la educación integral en sexualidad toca. El cómo nosotros podemos superar hechos traumáticos, el haber superado una cuarentena que para la mayoría ha sido brutal. Ha sido justo vivir con los agresores, convivir con personas que, si bien son tu familia, no conocías más que para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y irte a tu cuarto y ya. Y luego estar encerrados todo el tiempo es brutal, cambia la realidad. Desde mi perspectiva, o sea, yo justo no estuve encerrada mucho tiempo, pero es que era mi realidad. Pero veía la realidad de otras personas y sí marcaba, porque personas que han entrado a cuarentena felices, dichosas, entre comillas, comiéndose el mundo, han salido con ansiedad, han salido con depresión y sin saber cómo lidiar con sentimientos, sin saber a quién pedir ayuda. ¿Por qué? Porque en casa no conseguías el apoyo que pensabas que te iban a dar tus padres, que eran los primeros frentes de ataque, que eran las primeras personas que te podían apoyar y guiar y proteger, y eran las primeras personas que en realidad te atacaban y mataban todas las ilusiones, mataban todas las esperanzas de esto va a tener un fin. Claro, pero fíjate que pese a tantos factores que realmente impulsan a que la educación en verdad mejore en Bolivia, existen ciertos contraataques, por así decirlo.
ciertos mitos acerca de la sexualidad. Por ejemplo, uno de ellos es los mitos que lanzan el tema de que pues, la educación integral en sexualidad te motiva, te incentiva a tener relaciones sexuales. Y no es así, ¿no? Más a lo contrario. Creo que te da la posibilidad de tener tanta información para poder decidir. Es decir, si una persona busca información, no quiere decir porque lo va a intentar o porque se va a arriesgar o va a saltar. No, más a lo contrario, creo que busca por una curiosidad y por prevenir algo. Y algo que es importante mencionar y pisar tierra es, si no lo enseñamos nosotros, lo van a aprender. Y eso lo van a aprender en internet. Y eso da pie a otro mito, que los jóvenes y adolescentes ya saben todo sobre sexo, que hay en internet y demás. Pero ¿qué información hay sobre sexo? Siendo realistas, ¿qué vemos en la pornografía? ¿Cuán ruda es la sexualidad en la pornografía? ¿Cuántas veces se usan métodos anticonceptivos? ¿Cuántas veces se habla de protección? ¿Cuántas veces vemos esto tan utópico que debe ser así, que todo tiene que ser así, y que debemos estar con muchas mujeres, y que da pie a la heterosexualidad compulsiva? Para sentirte más hombre tienes que estar con todas y no ser fiel y mentirles a todas, pero no. Es que esto es justo lo que la educación integral en sexualidad previene, enseña, porque con o sin AIDS, los jóvenes y adolescentes van a tener relaciones sexuales coitales. La AIDS da el pie a que puedan decidir estar protegidos, decidir planificar su futuro, planificar su plan de vida. ¿Y qué métodos van a usar? Aprender sobre las ITS, porque a veces hablamos de embarazos adolescentes y es nuestro mayor miedo, pero hay ITS que son para toda la vida, infecciones de transmisión que son para toda la vida. ¿Y cuánto tenemos que aprender a prevenir esto? Igual, Sof, mencionar también que cuando hablamos de educación integral en sexualidad, no estamos hablando de un proceso que termina cuando eres joven, ¿no? Y tampoco estamos hablando de algo que les compete solamente a los adolescentes y solamente a los jóvenes. Si bien sí es importante recalcar que existe un gran cambio de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud, no, pero no lo es todo. Y creo que hay que hacer mucho hincapié en el tema de que los padres necesitan, es urgente que se posicionen en estas temáticas y sean ellos quienes incuben o prácticamente den inicio a este tipo de información. Si vamos a esperar que lo hagan los profesores, eso no va a pasar. Y que a lo mejor y si pase de aquí a unos años, pero la información que se va a transmitir no va a ser la más asertiva. Y aparte, seamos realistas, ¿cuántos alumnos hay dentro de un aula? ¿Cuánta calidad de educación podemos recibir en esta temática? Por el tiempo, por los periodos. Desde las clases son sumamente cortas y estos temas solo se abordan con biología. Cuando esto debería abordarse con psicología, se debería abordar desde la filosofía, se debería abordar desde todos los aspectos, porque como decíamos, la sexualidad está en todo. La sexualidad es cómo nos expresamos, cómo nos sentimos, pero pensamos que solo es biológico y nada más. Y sí, y también importante es mencionar la relevancia de los medios de comunicación en estos aspectos, ¿no? Cómo una noticia puede hacer pensar y creer diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, recordamos el tema de la noticia de esta maestra. En medios de comunicación lo tergiversaron tanto, la información se volvió tan amarillista que los padres la funaron prácticamente, ¿no? Y vemos también que Bolivia y sus competencias no están preparados para dar información. No. Aparte, ¿qué información lanza el gobierno en cuanto a multimedia, en cuanto a videos informativos de esta temática? Son sumamente infantilizados, con temas sumamente superficiales, donde no te explican ni siquiera qué es sexualidad, y pretenden enseñar esto. Si bien está bien que se hable en los colegios, si bien está bien que esté incorporado en la currícula, ¿cuánta competencia tenemos en Bolivia? ¿Cuánto nosotros podemos hacer desde nuestra realidad? Y si los maestros están preparados y se está preparando a los maestros. Yo escuchaba mucho esto de, pero los maestros no quieren aprender. Pero es que seamos realistas, esto no se les ha enseñado y no se les está pensando enseñar más que un curso pequeño. ¿Pero será suficiente? Y si hacemos memoria, Sofi, a ver, así me dio curiosidad. ¿Cómo te enseñaron? O sea, ¿qué te enseñaron de sexualidad a ti en la adolescencia? En el colegio, a ver, ¿qué te enseñaron? Yo me recuerdo que tenía un libro de biología en primero de secundaria que hablaba de los órganos reproductores y que hablaba de la menstruación.
Yo me recuerdo por eso, porque yo dije, creo que, o sea, mi cuerpo, yo soy una persona que no siente dolor cuando tiene su periodo, y yo decía, mi cuerpo me dice que algo va a pasar, y no entendía qué, y yo dije, y agarré mi libro y fue como que, pero aquí no dice nada. Y yo no tenía celular en ese entonces, y yo era de, ¿y qué me pasa? Y mi hermana estudió medicina, así que me había explicado un poquito, porque algunos pasitos para lo que estaba pasando, porque mis compañeritas siempre han sido mayores que yo. Y ellas ya vivían su periodo, pero no me decían. Y lo mantenían como en secreto. Y la profesora no hablaba de esto. Y llegamos a la unidad de órganos reproductores, menstruación, y fue como que, hagan una maqueta. Y a mí me daba tanta vergüenza hacer la maqueta que no la hice. Me hice reñir y todo. Y era de, no, qué vergüenza, ¿qué van a decir cuando yo esté yendo en el trufi con mis trompas de falofio en un plastoformo? No, prefiero no hacer. Oye, ya. Mira, por ejemplo, esa es tu experiencia, la mía. Cuando nosotros no teníamos un libro, recuerdo que hablar de sexualidad en mi colegio, no voy a decir el nombre del colegio para que no haya una dejadez de estudiantes inscritos, pero en mi colegio, hablar de sexualidad era 2 días. Guay. 2 días. Esos 2 días compuestos por 2 horas. ¿Qué hacíamos? Mi maestra nos explicaba, la de biología, nos explicaba qué era la adolescencia, la pubertad, que te iban a crecer vellos y todo lo demás. Llegaba al punto donde tenía que hablarte de menstruación, órganos reproductivos, expongan ustedes. Averigüen en internet y expónganlo para sus compañeros. Y a veces era bien chistoso porque a veces hacíamos grupos de 5, ponte que habían 5 grupos, y exponíamos, no sé, una vez nos tocó el tema de ITS, ¿ya? Y era bien chistoso porque como habíamos investigado de diferentes fuentes, la información era diferente, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez, y un saludo a Melanie si me está escuchando, decía, mi grupo decíamos, en Bolivia existe 45 casos, actualmente 45 casos de VIH, ¿ya? Y todos eran de, wow, 45 casos de VIH. Ya, siguiente grupo 3, ya, en Bolivia existe 63 casos de VIH. Y éramos de, ahora, ¿quién te creo? Ajá. ¿No? Y, por ejemplo, cuando hablábamos, y era un horror hablar de cómo se usa un condón cuando no sabes ni cómo comprar, mira, ¿no? Y a veces tenías que aparecer con tus condones. Y la típica experiencia paranormal, por así decirlo, donde ibas a una farmacia y pedías un condón y la de la farmacéutica, muy alegre, por no decir que estaba muy triste o muy enojada, te miraba y te decía, ¿vas a comprar un condón? O tenías que irte a una farmacia donde no te conozcan para comprar un condón, porque la farmacéutica justamente es re amiga de tu mamá y le iba a decir que ibas a comprar un condón y tu mamá te iba a funar, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino decir, es para mi exposición. ¿Y sabes qué es lo más chistoso, Sofía? ¿Qué? Que nos falta tanta información, nos falta tanta naturalizar la información en realidad, que hasta el día de hoy muchas personas van a la farmacia y dicen, es para mi exposición, cuando ya tienen 25 años. Sí. ¿No? Y las farmacéuticas no sé si te creen de verdad o se hacen a los que te creen, pero te dan. Sí. ¿No? O sea, no podemos comprar un condón libremente, pese a que lo vayamos a usar o no. Entonces, y no sé si sabes, pero algo que apoya también a que en Bolivia realmente se pueda acceder a una educación integral en sexualidad es el alto índice de embarazos no planificados en adolescentes y jóvenes. Exacto, justo iba a mencionar algo así y me hiciste recordar quién nos enseñó a usar un condón en mi colegio. Enseñó entre comillas, ojo, fue mi profesora de matemáticas, o sea, la de matemáticas, y fue porque justo apareció una chica que estaba embarazada en el otro paralelo y se había inscrito una chica primero de secundaria que iba a ser mamá. Y nos dijo, yo no quiero que ustedes me salgan con sobrinitos de este semestre, de este curso y demás, así que no lo hagan. Y yo era de, ¿no hacer qué? O sea, porque yo no le entendía. Como decía, yo era la más chiquitita de mi curso y todos en mi curso tenían como 13, 14 y yo tenía como 10 o 11. Sí, siempre he sido la chiquitita en mi curso. Y recuerdo que trajo un condón y todos eran de, ha traído un condón. Ay, no. Ajá. Y lo puso en, no me recuerdo si ha sido un plátano o un pepino, pero una fruta o verdura, de eso estoy segura. Y agarró
Y lo abrió, no podía abrirlo porque tenía uñas largas, lo abrió, puso y dijo, así tienen que poner y protegerse. Y yo me recuerdo que veía y tenía como aire, ¿no? Y yo era de, ¿así será? Qué raro. Ay, yo todavía no voy a hacer eso, así que para mí no es esto, ¿no? Y era como que el para mí no es, uno. Dos, el cómo nos enseñó, porque decía, lo tienen que comprar, conseguir, abrir y lo colocan. Y no te explicaba cómo sacarlo, no te explicaba si era antes, después, durante, en Fecha qué de momento. vencimiento. Colchón de aire, nada. Y yo era de, bueno, al menos nos está explicando qué es un condón y cómo es. A lo mejor igual me embarazo, pero ya lo he visto explicar por la maestra. Ajá. Y a mí me hacía ruido porque decía, pucha, es la profesora de matemáticas. Ni siquiera es la de biología la que nos está enseñando esto. Y la de biología, no conozco este tema, yo no lo he hablado, no. Yo no hablo de esto. Claro. Incluso, Sof, algo que me viene a la cabeza es que Bolivia tiene tantas razones para implementar una educación integral en sexualidad. Y no solamente los embarazos, pero es importante mencionar que La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos con un alto índice preocupante de embarazos no deseados. Y no solo eso, mencionábamos también que nos ayuda a prevenir la violencia. Hablemos de los feminicidios, hablemos de los infanticidios, de esta última noticia del hombre que golpeó a su madre hasta matarla, ¿no? Y no son cifras de uno o dos. Hasta el momento, en el 2023, Bolivia ha reportado 33 casos de feminicidios. Exacto. 2023, estamos hablando de enero a mediados de julio. 33, no estamos hablando de 2, 33, Sofía. Y es alarmante. Y eso que han sido feminicidios, es decir, que sí o sí han sido reportados. ¿Qué pasa? ¿Y dónde están los que no están siendo reportados? ¿Dónde están los que no están siendo, las personas que no están siendo denunciadas? Son más. Exacto. Y hay que tomar en cuenta igual que muchos casos de feminicidio son tomados como homicidio. Y esto disminuye la cifra. Pero es alarmante como, es una más. Y cómo lo vamos normalizando, cómo escuchan noticias mientras comen. Y es como que, pan de todos los días, le ha golpeado, la ha matado y demás. Pero es que se escucha tanto que imagínense lo que los niños y niñas están normalizando, lo que los adolescentes están normalizando. Es normal que las golpeen, es normal que las maten. Pero en realidad es justo lo que hay que prevenir. ¿Y qué pasa cuando tenemos a un familiar de un feminicidio? ¿Cómo nosotros tratamos estas temáticas? A mí me hacía eco como una amiga me contaba, a la chica que ha matado aquí en el hostal, era mi prima. Y yo era de, ¿yo qué le digo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué te digo? O sea, a mí me dejó en shock porque decía, yo no sé qué haría si fuera mi realidad. Y es justo esto, es justo cómo nosotros prevenimos la violencia a través de todo este proceso, porque como decíamos, es un proceso donde evitamos normalizar, donde aprendemos a respetar, donde tocamos más temas, porque tocamos igual el tema de diversidades, y cómo nosotros aún en Bolivia, como que nos cerramos a este tema. Ay, no, yo no hablo de eso. ¿Y qué es eso? Ay, no, yo soy normal. Ese me mata, yo soy normal. Siempre he escuchado. Y algo que no hay que descartar, y creo que Bolivia igual lo está naturalizando, es el tema de los suicidios. Salimos de pandemia, muchos con problemas emocionales, y no sé si se han dado cuenta, pero Cochabamba tiene un puente, el puente de la Beijing, y lo más interesante y extraño a la vez es que muchas personas se han suicidado, pero hasta donde sé, todas, por no decir, prácticamente todas las personas que se han tirado de este puente son mujeres, ¿no? Entonces, si bien por un lado tenemos el tema de feminicidios, por otro lado tenemos el tema de embarazos adolescentes que netamente está enfocado igual en mujeres, también tenemos el tema de los suicidios, que a quienes se lleva a las mujeres, ¿no? Y ahí también entra el tema de la educación integral en sexualidad, cuando previene y también busca eliminar el machismo, el sistema machista, ¿no? Porque todas esas problemáticas, en primera fila están las mujeres. Y no es un quién gana de mujeres versus hombres. Más a lo contrario, hay muchas apuestas a que la educación integral en sexualidad también va a liberar a muchos varones. Y no quiere decir que cuando decimos lo va a liberar los va a hacer gays.
o travestis y demás. No, sino que también va a hacer que los hombres disfruten de su masculinidad. Exacto. Es reconocer que hablar y liberarnos es liberar de ese cuadrito donde el género nos ha puesto. ¿Y qué es el género primero? Nos ha puesto en roles, por ejemplo, cuando una niña es niña, rosado, muñequitas, y cuando un niño van a ser es azul, autitos, armas. Y es que es algo que se nos impone desde la sociedad, y se nos impone que un hombrecito no tiene que llorar, que una mujer sí puede ser débil, pero que un hombrecito no debe llorar, tiene que ser fuerte, y justamente el hecho de no puede expresar emociones, ay, que un hombre llore, ay, no es hombre, y demás. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no romper esto? ¿Por qué no romper el hecho de no puede llorar, no puede expresar, y tienen que ser fríos y sin sentimientos? Yo escuchaba a muchos de mis amigos, yo lloro cuando estoy solo, lloro cuando hay lluvia, y yo soy de, ¿cuántas veces al año hay lluvia para que puedas llorar, digamos? ¿Y por qué? Sí, ¿te acuerdas que me decías la anterior vez? ¿Cuántas veces una mujer le ha regalado una flor a un hombre? Que no haya sido el día de su promoción y el día que ha salido del cuartel. El día de su funeral. No, y el día de su funeral, exacto, ¿no? Y es como que, ya no sabemos, no les prestar las flores. No sabemos. Y lo más chistoso es que tampoco lo intentamos, ¿no? Siempre para San Valentín, aniversarios, mesarios y toda la onda, pues esperamos una flor de un varón. Pero a ver, intentemos regalarle una flor a un varón. Es que a mí me hacía mucho ruido, como decía una TikToker, si no me equivoco, que muchos hombres en su vida, la única vez que reciben una flor es el día de su entierro. ¿Y cuán cierto es? Y yo me puse a pensar, si nunca les regalé una flor a mi papá, a mis hermanos, y no tengo que esperar que sea alguien conocido, puede ser un desconocido igual. ¿Qué haría una persona, un chico, si yo le doy una flor en la calle? ¿Cómo me la recibiría? ¿Sería capaz de recibírmela? Es que ahí igual entra si estás solo, yo creo que sí. Es que ahí si nadie me está viendo. Es que ahí entra el tema de deconstrucción. Porque dicen, ay, no, ¿cómo va a dar una flor a una mujer? ¡Qué vergüenza! Ay, me has hecho acordar, por ejemplo, el tema, a ver que una chica se declare un chico. Una parte, y lo más interesante, los hombres dicen, wow, pucha, se ha declarado ella, a ver qué dicen las mujesres. Ay, qué necesitado. Ay, qué rastrada. ¿No? O sea, de alguna manera nos limitan también a expresar nuestras emociones. Pero dejando un poco de lado el tema de la sexualidad y demás, para que vean que educación integral en sexualidad no solamente abarca sexualidad, vale la redundancia, también previene lo que es la explotación y la trata y tráfico. Por ejemplo, explotación. Sabemos que en Bolivia y también en muchos países existe la explotación laboral y esta va enfocada a adolescentes y jóvenes. Estamos hablando de adolescentes migrantes, de jóvenes migrantes, ¿no? El típico de trabajo a medio tiempo, trabaja desde tu casa, respondiendo mensajes, ¿no? Y cómo los adolescentes y jóvenes también somos muy vulnerables a este tipo de engaños. Exacto. Cómo nosotros podemos ser víctimas a través de buscar un empleo. Es algo que yo escuché mucho. Buscar un empleo a veces resulta muy peligroso. ¿Por qué? Porque puedes ser víctima de trata y tráfico. Puedes ser víctima de explotación laboral y sin saber. Si tú no sabes qué leyes te amparan, si tú no sabes qué es la 342, que es la ley de juventudes, y cómo un empleo debería adecuarse a tu realidad, vas a dejar que te exploten porque la necesidad a veces es muy grande. A veces muchos adolescentes y jóvenes tienen que ser proveedores en su casa. Pero, ¿qué costo es este? ¿A qué costo? Es medio tiempo y acaban trabajando todo el día. O es todo el día y les pagan ni mitad de un salario. ¿Y en qué condiciones? Muchas veces infrahumanas, muchas veces tienen que trabajar en el sol, en la lluvia, sin importar si están bien o mal. Igual el hecho de que en muchos casos se escucha de trata y tráfico que lleva luego a violencia sexual. Algo que a mí me hace mucho ruido aquí en Cochabamba es los índices de VIH. Pero he estado en muchas ferias de salud y yo decía, pero es que no se ve. ¿Pero por qué? ¿Y por qué los índices nos botan que en Cochabamba hay mucho tema de VIH? Cuando yo preguntaba esto entre mis amigos activistas, me decían, es que tú no sabes la realidad. Se llegan a como que adquieren o se transmiten el VIH y no tienen acceso a salud. Y siguen trabajando y transmitiendo a más y más personas.
Y esto se hace un ciclo y una cadena. Y estas chicas llegan a un punto donde su cuerpo está muy débil, porque ya el virus muta y se vuelve síndrome o SIDA. Y ya las botan, pero estas chicas ya no pueden ni volver, porque supuestamente les estaban pagando a sus familias y ellas no tienen ni cómo volver y se quedan por eso, por la necesidad. Exacto. Y también es importante mencionar que muchas veces, y yo por eso a su vez digo, ¿no? Como los medios de comunicación también tienen un papel fundamental, ya que, no sé si te has dado cuenta, hablamos de explotación sexual, y es lo que hablábamos en el anterior episodio, ¿no? Si bien ha habido ciertas problemáticas en años anteriores, eso no significa que ya no estén. Uh-huh. Más a lo contrario, evolucionaron y conjuntamente con nosotros. Hablábamos de lo que es explotación sexual, ¿no? Entonces, si bien no se ve, por así decirlo, lo que es el comercio sexual, pero con estas cosas estamos modernizando. Es la misma idea, como dicen, es el mismo gato, pero volcado, ¿no? Entonces, yo creo que Bolivia y las autoridades competentes se la tienen que pensar muy bien, y aunque de hecho no se haya pensársela tanto por todas las problemáticas que se tiene, pero ya es tiempo de actualizarnos, y no solamente actualizarnos con teléfonos y todo lo demás, sino actualizarnos y pisar tierra, porque las problemáticas demandan soluciones, y las soluciones no van a ser con más leyes, no van a ser con más equipamiento en los módulos policiales. Las soluciones empiezan desde lo que es la casa, ¿no? Y esto no es un trabajo para netamente profesores ni autoridades, sino también para los padres de familia y futuros padres, porque esta es una cadena, ¿no? Y como tú decías, hay que seguir. Obviamente no vamos a hacer un cambio de aquí de la noche a la mañana, pero hay que empezar. Exacto. Igual es importante tocar el punto de que esto no solo se queda en padres y maestros, es toda la sociedad, y algo importante que creo que aún no hemos mencionado es el hecho de acceder al servicio de salud. Existe mucho miedo a acceder al servicio de salud, existe ese tabú de ¿qué me va a decir un médico? ¿O cómo voy a entrar a un servicio de salud? Cuando en realidad tenemos una cultura de vamos al médico solo cuando estamos mal, solo cuando ya estamos en las últimas, porque antes vemos en nuestra casa, aguantamos. El mentizán. Pero es que el mentizán no te va a prevenir una ITS. ¿Y cómo nosotros tenemos que acceder a un servicio de salud? Si tenemos una pareja y somos sexualmente activos, aún así, aunque sea solo tu pareja de vos, estás segura de que confidencialidad, que no va a ir con nadie más, que no ha estado con nadie más que contigo. Hay muchas cosas que hay que tocar de trasfondo. Ahí está el tema de el cáncer de cuello uterino y hacernos el Papá Nicolau desde la primera vez que hemos tenido nuestra relación sexual cada año. Y cómo no accedemos a esto. Cómo pensamos que esto solo es de personas mayores. Sí, qué importante, ¿no? Y para las personas que nos están escuchando, todo esto puede cambiar, todas estas realidades que hemos abordado pueden cambiar si empezamos y si Bolivia empieza con lo que es la educación integral en sexualidad, empieza a implementar y también a informar, ¿no? Pero informar bien. Uh-huh. Sofi, para despedirnos, ¿alguna frase? Recordemos que los derechos sexuales son derechos humanos más que nada. Bueno, con la frase de Sofía, yo solamente voy a decir que nos vemos en un próximo episodio. Sigan escuchándonos en nuestras redes. Esto fue Sofi y Tefi. ¡Nos vemos! Bye.